Bien, entonces iniciamos. Entonces decía que teníamos un botadero de cuitas al cielo abierto, como se podría llamar, y lo tapábamos con latas de zinc. Entonces eso genera pues moscas, malos olores, y bueno, mal aspecto, y además de eso ratas, ¿verdad? Entonces yo vi que salían ratas, entonces vi que teníamos un nido de ratas. Entonces sí, ese es el problema, ¿verdad? Que el botadero es un buen escondite para las ratas, porque uno como va echando granza, las ratas entonces andan como por debajo de la tierra, ¿verdad? Aunque no son topos, andan ahí por debajo de la tierra, entonces se meten por diferentes partes, y eso nos generaba entonces un problema. Y además de eso, ahí tenían buen alimento. Entonces cuando quité el nido de ratas, por fin, entonces dije yo, bueno, de aquí en cuanto pueda hago una enseñanza de esto. Pero luego ya se vino lo de la pandemia y comenzamos con lo de las 10 plagas, que hasta ahora hace poquito terminamos, ¿verdad? Los días que me va tocando a mí. Entonces vamos a leer. Bien, toda esta primera parte lo que estamos viendo es qué son los nidos de rata, ¿verdad? Porque bien, Mateo 7:14, espero haber traído las citas bien. Marcos 7:14. Marcos 7:14 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Esto era por todas las reglas judías, ¿verdad? Que tenían de lavarse las manos para comer, de no comer cerdo, de un poco de cosas, porque eso de lavarse las manos es importante, ¿verdad? Entonces, es importante, y por eso era una regla para ellos, ¿verdad? Para preservar el pueblo de Israel y aumentarlo sin que tuviera gran cantidad de enfermedades. Pero bueno, entonces Jesús le salió con esto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera, que entra al hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, o sea, son contaminantes. Y es curioso ver que estos discípulos obviamente no se daban el color de preguntar en público cuando llegaban a la casa. Entonces, bueno, viendo el pasaje, de manera semejante a los nidos de rata naturales, también existen los nidos de rata espirituales, ¿verdad? Que son las conductas contrarias a la voluntad de Dios que se desarrollan en nuestros estilos de vida, ¿verdad? Que practicamos, y que son la forma natural en que nos comportamos, ¿verdad? Como por ejemplo homosexualismo, lenguaje vulgar, chisme, murmuración, la costumbre de mentir, por mencionarle unas pocas, porque ahí mencionaba un montón, ¿verdad? Que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces los nidos de rata espirituales son como todas las cosas prohibidas que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Y se convierte en un mal hábito de la persona que los practica. Ahora, desde el nido de ratas, un día esto salió un ratoncito lo más tierno ahí en el gallinero, como de fábula, con unas orejotas, y Silly se le quedó viendo, entonces el ratoncito se le escapó. Entonces, desde el nido de ratas, de un tierno ratoncillo, ¿verdad?, hasta la rata más fea, todos son un espacio donde Satanás trabaja sin descanso. Entonces hay que cuidar que nuestro corazón no se convierta en un nido de ratas y sea un punto de contaminación.
con todas esas cosas que leímos anteriormente, ¿verdad? Que contaminan. Envidia, todas esas cosas son nidos de ratas. Ajá. Ahora, para aclararles más, ¿cómo se forman estos nidos de rata? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Entonces vemos que los nidos de rata son todas las costumbres que van acumulando y muchas veces es por falta de tiempo. No hay tiempo de procesarlas, entonces, por eso se me hizo a mí el nido de ratas, ¿verdad? Por tirar las cuitas y tirarles una lata de 100 encima. O sea, porque no tenía tiempo de procesarlas adecuadamente. Dice Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Cuál es? ¿Cuál cita? Efesios 4:26. Efesios 4:26. Sí, esta está en otra versión, pero dice entonces, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. O sea, vea que no es pecado enojarse, es pecado las acciones que provengan del enojo. Y no permitan entonces que el sol se ponga mientras siguen enojados. Entonces, de manera similar en nuestra vida espiritual pasa lo mismo, ¿verdad? Que pasa con el nido de ratas. Con todo el trajín que tenemos en el diario vivir no podemos resolver las situaciones que nos van saliendo. Entonces, como no se puede resolver, eso no lo va cubriendo con excusas o con enojos, ¿verdad? O con conductas de andar a la defensiva o a la ofensiva o como sea, ¿verdad? Y se van acumulando asuntos sin resolver. Y eso es lo que forma entonces un nido de ratas, todos los asuntos sin resolver, los enojos, todas las cosas que uno no puede procesar de una vez, entonces las deja para después o simplemente no se hablaron y ahí se van formando y se van haciendo el nido de ratas, ¿verdad? Colerones, por ejemplo, con la gente que aceleran esas cosas son malas para uno. Eso mejor ya ni pasó. Estamos, porque si no va uno ahí echando las cuitas debajo de la lata. Sí, exactamente. Y uno de los peores nidos de ratas es eso, el enojo, ¿verdad? Pero vea que ahí ni siquiera se prohíbe, ¿verdad? El problema son todos los resentimientos y rencores que luego se van alimentando con eso, ¿verdad? Con ese nido de ratas. Y esos son muy dañinos y van cambiando a la persona sin que la persona se dé cuenta, ¿verdad? No sé si ustedes han visto los matapalos, los que son de chilamate. Bueno, es un matapalo terrible que luego, pues no me refiero a esos matapalillos pequeñillos que se hacen en las ramas. Me refiero que agarra el tronco y luego nada más queda. Ajá, luego después queda el matapalo y el tronco después se seca, ¿verdad? Se seca y se pudre y nada más queda el matapalo ahí con el hueco en el centro. Así es el enojo, ¿verdad? Como un matapalo que envuelve la gente, envuelve el corazón de las personas. Sí, envuelve el corazón de las personas y toma el control de todo, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, todos estos trastornos emocionales que a veces parecen insignificantes van afectando a la persona que los padece y a todas las personas que los rodean, ¿verdad? Y lo peor es que alguna acumulación de estas situaciones, conforme pasan los días se va volviendo inmanejable, ¿verdad? Y ya se va volviendo cada vez más problemático. Y bueno, en las parejas, por eso hay gente que se deja, llega el hombre a pegarle a la mujer o al revés, y todas esas cosas se dan por estos nidos de rata que se forman. Ajá. Hay todo tipo de ratas. Por ejemplo, está el de recibir un soborno pequeño. Ahí se va haciendo ya tal vez el primer día, lo más fácil es con el tráfico, ¿verdad? No manejo el tráfico, la situación y ya recibió y luego sigue y mayor cantidad y luego ya comienza con cosas graves como lavado de dinero y cosas terribles, ¿verdad? Por eso también son nidos de rata que se van haciendo en la persona. Ajá. O qué sé yo, comenzar a hablar con una compañera de trabajo más de lo necesario.
eso ya se va haciendo un nido de ratas, porque ya después la situación puede ir digo yo, con personas del diferente sexo, ¿verdad? Pues ya a problemas más grave, ¿verdad? Por eso hay que cortarlo desde el inicio, pues es una forma que se puede formar un nido de ratas. En Génesis 4:1 tenemos ahí el inicio de una historia, cuando Adán y Eva fueron echados del paraíso. Génesis 4:1. Yo no creo que Caín fuera el primer hijo de Eva, ¿verdad? Ni Adán. No, o sea, eso fue cuando lo echaron del paraíso, fue como el primero. Dice, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, y Eva y ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo, gracias al Señor he tenido un varón. Por eso se llama Caín, o sea, esa es como la justificación del nombre. Después volvió a tener otro hijo al cual le puso por nombre Abel. Abel fue pastor de ovejas, en cambio Caín fue un agricultor. Después de algún tiempo Caín le dio a Jehová una ofrenda de lo que había cosechado. También Abel le dio una ofrenda al Señor. Le ofreció las primeras y mejores crías de ovejas. Al Señor le agradó a Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Más adelante en el Nuevo Testamento se aclara que es que la ofrenda de Caín era seguro de todo lo somallado, lo que no sirvió, lo que se lo había comido un bicho, todo lo malo, o todo lo que le sobró el domingo en la tarde de la feria. Exactamente, dice que andaba amargado. Entonces, ajá. Y después llevaron ofrenda porque el Señor, como es que un día, será una preferencia. Y no, fue que el otro llevó una ofrenda, ¿verdad? Que me lo dio así. Y el otro se agradó tanto, iba tan contento y tan feliz con lo mejor. Llevó lo más gordo, uno hubiera pensado que Dios era un ani, pero no. Sí, llevó lo más gordito, claro, la carne huele más rico cuando se pone a asar o se quema que un poco de rábanos ahí, pero ese fue el problema. Ajá, bien dice. Entonces el Señor le preguntó, ¿por qué andas tan enojado y andas amargado? Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. O sea, pero aún cuando le dijo todo esto, Caín ya estaba empeñado en lo que iba a hacer. Un día Caín invitó a su hermano a dar un paseo. Cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Entonces, vemos que, bueno, generalmente se le brinda atención solo a las cosas muy graves, ¿verdad? Pero la verdad es que no hay que descuidar ninguna situación, porque todas son puertas abiertas. En este momento es una puerta abierta a la maldición, eso lo de Abel, ¿verdad? Lo de Caín, ¿verdad? Y él no resolvió eso, ¿verdad? Él no resolvió eso y se le hizo un nido de ratas, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí podemos ver cómo la desilusión generó tal nido de ratas en Caín que terminó matando a su hermano. Ahora, lo peor es que esta situación la generó el mismo Caín, ¿verdad? Caín fue el que generó eso por su ofrenda mezquina. Y además de todo se enojó, ¿verdad? Y cuando Dios le tocó ese tema, porque en ese tiempo podían hablar cara a cara, o por lo menos escucharlo, cuando Dios le tocó el tema a Caín, él ni pidió perdón, ni nada. O sea, simplemente anduvo a la defensiva y con respuestas, como cuando le dijo exactamente, ¿acaso que yo soy el guarda de mi hermano? O cosas así, ¿verdad? Típicas de cuando se está enojado y no se quiere responder. Ajá. Ni siquiera le pidió ayuda a Dios, decirle que estaba tan enojado con el hermano. No, nada, ¿verdad? Y ahí ya maquinaba cómo matar a su hermano. Pero eso no fue de un día para otro. Ahí se le fue haciendo el nidito de ratas, ¿verdad? No lo manejó en el tiempo que era. No lo procesó, entonces si se acumulan cosas se hace nido de ratas.
Y ahí podemos ver que el pecado dice que anda buscando espacios para entrar al corazón de la gente y hacer los nidos de rata. Y si se dejan espacios, ya pues se meten las ratas. Entonces Caín dejó una herida abierta. Él dejó que el sol se pusiera sobre el enojo y siguiera, ¿verdad? Ajá. Él tenía que cerrar la situación, expresarle a Dios todo lo molesto que estaba. Pero el problema es que él sabía que el problema era él. Entonces, ¿qué él iba a reclamar? O sea, él fue mezquino y no quiso corregirse. Ajá, entonces, bien, no debemos permitir que en nuestra vida se vayan quedando asuntos sin resolver. Menos si nosotros tenemos la culpa, ¿verdad? Hay que arreglarlos y pedir perdón si es necesario, ¿verdad? O si no está al alcance de uno, pues, sí. No se puede, pero por lo menos que no se le haga a uno un nido de ratas. Y una de las cosas que hay que cuidar es la salud mental. Y es que los problemas surgen en cualquier momento. Por ejemplo, si aquí estuviera, en vez de yo, Benny Hinn, el lugar lleno y la fila adelante aquí, llena. Supongamos que anda Benny Hinn por algún motivo, quisiera que alguien le barriera algo, agarra una escoba y se la va a poner a la gente, a Juan Luis y a Silvia que están aquí, y los dos se tiran, supongo, ¿verdad? Y el que se queda así ya comienza con un nido de ratas, ¿verdad? Que se queda, exactamente, el que se queda, y eso pasa muchas veces, ¿verdad? Generalmente, cuando algo pasa, muchos quieren ayudar, y más si es una persona como muy importante, muchos querrán tirarse, aunque sea desde la silla de atrás, a agarrar la escoba para barrer, cosa que en la casa tal vez algunos no lo harían. Y entonces el que se queda como agarrando el aire, entonces ahí esas situaciones, ya le comienza un nido de ratas, ¿verdad? Y no hay que permitir que eso sane, ¿verdad? Hay que empezar, porque eso se comenzaría a desarrollar un nido de ratas, sino que hay que sanar nuestro corazón. Y más que sanarlo, no hay que permitir que se enferme, ¿verdad? Ajá. Porque cuántas veces habrá quedado uno humillado o de segundo en algo, así como agarrando el aire, o quedado en ridículo, ¿verdad? Queda uno en ridículo y la persona que lo hizo pasar el ridículo ni cuenta se dio. Entonces no hay que permitir que todas esas situaciones nos generen nidos de rata, ¿verdad? Porque entonces a veces la persona ya se quedó así, ya va sintiendo el nido de ratas y lástima por ella misma y encerrada y deprimida y fatal. Bien, esas son entonces algunas de las formas en que se generan nidos de rata. Ahora, ¿cómo eliminar los nidos de rata? Es otra cosa. Eso que hicimos nosotros, ya al final decidimos, porque a veces llegan visitantes a la granja, ¿verdad? Gente que va a comprar huevos y con ese montón de latas ahí, además de que las gallinas caminaban sobre las latas, se resbalaban y no era cosa buena. Entonces, hay que eliminar los nidos de rata, porque si no va a haber ratas. Y las ratas pues producen enfermedades. Entonces, en Primera de Juan 1:9, y Romanos 8:33 es lo que vamos a leer. Pónganle ahí un... Primera de Juan 1:9 y luego en Romanos, por aquellos que les hubiéramos hecho un separador, es que se me olvidó decirle a mi Chilita que me ayudara. Dice, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que todo nido de rata se puede quitar. Y Romanos 8:33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. O sea, si es un nido de ratas de pecado, aquí está, eso es completamente quitable. Entonces, no importa el nido de ratas que se haya formado en nuestra vida, Dios es misericordioso y perdona todas nuestras faltas. Todas nuestras faltas. Entonces, ¿qué falta? Bueno,
faltas en sí misma es una palabra, ¿verdad? Ahí se refiere a las veces que uno ha fallado, pero también puede agregarle uno faltas de amor, faltas de cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios perdona todo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cambiar de actitud, ¿verdad? Porque todo el material de pecado que alimenta el nido de ratas es cortado y es lavado con la sangre de Cristo. Y además sabemos que somos hijos de Dios. ¿Qué nos va a preocupar? ¿O para qué va a interesarnos agarrar una escoba para barrer porque es Benny Hinn? O sea, no, uno sabe que es hijo de Dios. O sea, ¿quién más que Dios? Igual, Benny Hinn, no es que esté hablando más de Benny Hinn, ¿verdad? Jamás. Porque es que hay gente en YouTube que se dedica a hacer eso. Y no se puede hablar de nadie. Porque eso sería, bueno, es que ni de nadie, ¿verdad? Porque sí. Hay algunos memes graciosos del presidente, pero aún eso no es adecuado. Bien, entonces, entonces hemos sido lavados con la sangre de cordero, ¿verdad? Y no debemos hacer esos videos hablando de algunos pastores, ni tampoco hablar de la otra gente, ¿verdad? Tampoco. Eso se cae por su propio peso. Entonces vimos que hasta ese nido de ratas que quitamos nosotros, vieras, quitamos eso, hice abono, vendí abono, tuve que suspender la venta de abono porque se nos estaba gastando. Barrí todo y quedó de lo más bonito. Barrimos, ahora sí, ayer también barrió otra vez y eso se ve muy bonito. Entonces, sí, entonces no existe un nido de ratas que la sangre de Cristo no pueda limpiar, ¿verdad? Y no importa la cantidad de ratas que vivan en ese nido, igual necesitamos la mano poderosa de Dios para que quite todo eso, ¿verdad? Por eso, gloria al Padre, porque no tenemos que vivir con nidos de rata, ¿verdad? Porque Él nos limpia de todo pecado, pero el que tiene que quitar los nidos de rata es uno, ¿verdad? Ese nido de ratas, hasta que llegó un momento que yo dije, hay que quitarlo ya, y lo quitamos, porque se me generaba un mosquero, entonces yo tenía que pasar fumigando con insecticida. En Romanos 12:2 dice: no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. O sea, tenemos que ser diferentes. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Si lo tienen en una versión que suene más bonito y quieren decirlo, me avisan. El problema de los nidos de rata es que al verlos ya mucho tiempo uno lo toma como algo normal, se acostumbra, ¿verdad? Se acostumbra y como algo cultural donde no quedar en ridículo, o sea, todo eso se va convirtiendo en una costumbre, una costumbre fea que tenga uno y al final ya después ni la nota que tiene esa costumbre. Y eso son cosas culturales, ¿verdad? Porque algunas veces la gente va acumulando su nido de ratas para no ser un raro, para no ser un retrógrado, para no ser un ridículo, va uno tomando costumbres que no son las que debería tener. Y entonces el enemigo intenta controlar nuestra mente, ¿verdad? Y lanza una campaña constante de publicidad en las noticias y en los programas de televisión, ¿verdad? Las televisoras viven moldeando la opinión de la gente. Y nos damos cuenta aquí en este país donde hace tiempos las cosas que suceden ahora son impensables. En ese tiempo jamás. Y bueno, no iba a decir la nación, ¿verdad? Pero ya las televisoras y los periódicos han ido modificando la forma de pensar. Y la gente termina moldándose a lo que dictan esos grupos de poder que manejan el mundo, ¿verdad? Solo que esos grupos de poder siempre van a tener una orientación donde sacan a Dios que es lo primero que hacen, ¿verdad?
la vida. Bien, en Colosenses 13:12. Entonces, en Colosenses 13:12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así también ustedes deben perdonar a los otros. Vea que esto es fuerte. Aún el que acelera mucho, a ese también, ¿verdad? A todos. No es un pasaje así como que suavecito, no. Entonces, este pasaje también nos alienta a destruir algunos nidos de rata, ¿verdad? Muy específicos. Porque si somos el pueblo de Dios, no podemos tener nidos de maldad en nosotros. Ajá. Entonces, y tenemos la indicación de cambiar nuestras vestiduras, ¿verdad? Algo que mi madre tiene muy presente es eso, las vestiduras. Y sabe la importancia de las vestiduras. Y dice que Dios nos coloca aquí unas vestiduras para que no estemos así. Aunque uno trata de vestirse bien, pero nos pone unas vestiduras para verlo. Ajá, exactamente. Para hacernos aptos a su presencia y poder vernos. Exactamente. Entonces tenemos que tener, como dice ahí la palabra, vestiduras para mostrar nuestra compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y esa lista que parece pequeñita, pues es muy difícil de cumplir, ¿verdad? Porque además se pide que seamos comprensivos con las faltas de los demás. Y esto sería incluido a no señalar a los otros, ¿verdad? Cuando fallan. Y bueno, viene perdonar aquí como un mandato muy, muy importante, ¿verdad? El perdón. Porque sin perdón no se pueden quitar los nidos de rata. Es que es básico, ¿verdad? Algunas cosas solo perdonándolas porque en realidad que molestan. Exactamente. Pero la ventaja de los nidos de rata es eso que les decía antes, que son reutilizables. Ajá. Entonces en Romanos 8:28 es cortito también, voy a leer en mi versión, si alguien quiere pues lo puede leer en la versión que trae. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, todas las cosas tienen que ayudarnos a bien y a veces no parece, ¿verdad? Sino que le pregunten a José. Sino que entrevisten a José. Exactamente. Sí. Exactamente. Ahí sí trataron de quitarle lo que le había dado el padre, porque la túnica de José significaba el gobierno, ¿verdad? Significaba mucha autoridad y todo eso. Trataron de quitárselo, pero no. Ajá. Exactamente. Y para ver esto tenemos que ver una palabra primero, que es resiliencia. Ajá, que es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas y obtener resultados positivos. Ajá. Y nos permite convertir las situaciones negativas en trampolines para el éxito. Ajá. Ahora, la resiliencia existe para todas las personas. Es un término, creo que psicológico. Existe para todas las personas, pero nosotros, los hijos de Dios, entonces, además de que tenemos la resiliencia, tenemos la bendición de Dios. O sea, tenemos doble bendición para salir de una situación fea. Ajá. Entonces, aquí vamos a leer nada más un poquito de Génesis 45:4. Génesis está no sé si está ahí al principio. No puedo decir que está entre Génesis y Apocalipsis. Génesis 45:4 dice: José dijo a sus hermanos: yo soy su hermano José. Bueno, ustedes recordarán la historia de José, ¿verdad? Los hermanos, él tenía muchos sueños, él tenía sus sueños de que él
iba a estar sobre los hermanos. Como se los contó, los hermanos lo detestaron, y además el papá lo quería mucho, casi que favorito, ¿verdad? Entonces lo vendieron a unos esclavos, fue para Egipto. Allá, en vez de rebelarse y en vez de estar deprimido con su nido de ratas, rapidito, supongo que los primeros días, claro, ¿verdad? Luego quitó su nido de ratas y bueno, pues estuvo en la cárcel, fatal, ajá, hasta que, bueno, le interpretó los sueños al faraón, y entonces faraón lo puso de segundo en el mando ahí en el país. Y después los hermanos fueron a comprar ahí alimento a Egipto. Bueno, entonces ustedes ya conocen la historia. Entonces dice, José dijo a sus hermanos: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les dé pena el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrán ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. O sea, ni siquiera le recriminó, ¿verdad? Nada. Vean a José, y sabía que Dios, bueno, y así inició Dios el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ahí lo tuvo 400 años y resto, hasta que se formara la nación. Y luego, lo sacaron, bueno, cometieron sus errores, no entraron a la tierra prometida. Israel se formó ahora hasta en la Segunda Guerra Mundial, cuando unos países le dieron un poco de terreno. Por eso una cosa tan mala como esta guerra mundial igual le dio a Israel su territorio, menos que el que le tocaba, porque ellos cometieron muchos errores cuando tenían que ganar el territorio de Israel, ¿verdad? Entonces, este último versículo, el 8, está bien fuerte, ¿verdad? Porque él les dice, él, en vez de ponerse a recriminarles y un montón de cosas, aquí él ya había quitado su nido de rata, porque si no, imagínense cómo les hubiera ido, ¿verdad? Ajá, aquí, bueno, sabemos de gente, primos que han matado a otros primos, ¿verdad? Ahora pudo haberlos mandado a matar, o pudo haber hecho tantas cosas, porque José tenía motivos para estar resentido, ¿verdad? Porque sus hermanos lo despreciaron, lo vendieron despiadadamente como esclavo, le mintieron al papá diciéndole que un animal lo había matado. Pasó un tiempo en la cárcel acusado por la esposa de... Ajá. Ay, sí, cierto. Lo escribí mal. Sí. Y a pesar de todas las situaciones negativas, él logró vencer todo ese odio y todo ese rencor que tenía, y todo aquello, ¿verdad? Situación, guardó su corazón y convirtió todo en aquel nido de rata, ¿verdad? Que se le estaba formando en una bendición para su padre y para los que le habían hecho daño. Y bueno, y de una vez comenzó la nación de Israel ahí estuvo en Egipto, no se mezcló, estuvieron como en cuarentena, ¿verdad? Por eso se formó, por eso ese pueblo de Egipto tiene un arraigo cultural grande, ¿verdad? Ellos estuvieron ahí como en cuarentena. Ahora, yo no creo que él hubiera estado muy contento cuando había sido vendido, ¿verdad? Y haber sido encarcelado, ni siquiera hubiera estado contento por todas las otras desgracias que le pasaron, ¿verdad? Porque no solo fueron sus hermanos, sino que cuando llegó ahí, pero también su actitud lo hacía hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Cuando llegó ahí Potifar lo puso también ajá, exactamente, le dio confianza, y él era el encargado en la casa. Ajá, sí, pero era la actitud también. O sea, ¿qué lo hacía él sobresalir? Actitud, no tenía amargura de nada, no, actitud. Estaba ahí
pero sirviendo y supongo que igual mantenía su sueño del propósito de lo que Dios le había dicho, y estar ahí en la casa o en la cárcel no era nada, no tenía que ver nada, o parecía que no tenía que ver nada con que él llegara a ser superior a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, la conducta esta de José es propia de una persona resiliente, ¿verdad? Que saca cosas buenas de una situación mala. Ajá. Entonces, aunque él no veía ni asomos de la palabra que Dios le había dado, él tenía igual el carácter, ¿verdad? Y tenía eso, siempre tenía presente eso que Dios le había prometido, ¿verdad? Yo, y bueno, todos nosotros admiramos mucho a nuestra madre, ¿verdad? Porque ella nos ha enseñado a surgir de todas esas situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, no debemos tener lástima de nosotros. Lo que hemos de tener es la confianza puesta en Dios, porque Él nos levanta. Entonces, este es un ejemplo de persona que reutilizó su nido de ratas. Porque tuvo que haberse le hecho, pienso yo, alguna que otra disgusto ahí. Bien, en Proverbios 17:9 dice: quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Entonces, Proverbios 17:9. Entonces vemos que pasar por alto las ofensas es mejor negocio para nosotros, ¿verdad? Porque esto fortalece los lazos de amor, de amistad, y previene las heridas emocionales, ¿verdad? Que causan incluso enfermedades físicas. Hay testimonios de gente que tal vez toda así, pero encorvada, esos que ni se pueden levantar, y han orado y han perdonado y han sido sanados, ¿verdad? Sanos de todo. Ajá. Entonces, recuerden no dejar que los disgustos se acumulen. Si alguien se disgusta con frecuencia, tiene que dominar ese. Y, por ejemplo, si alguien se enoja mucho, es un enojón, y logra dominar eso, le puede ayudar a otros. Ajá. Entonces, usa el conocimiento que tiene para ayudarle a otros. Entonces, los nidos de rata tampoco hay que quitarlos, pero la gente que los ha tenido puede ayudarles a otros. Por ejemplo, yo le puedo aconsejar ahora a otro cómo quitar los nidos de rata que tengan la granja, por ejemplo. Exactamente. Y todas las cuitas de ese botadero, toda esa tierra fea ahí, la convertimos en abono, como les digo. Ajá. Entonces, todo nido de rata espiritual también tiene que ser puesto al servicio del Señor. Por ejemplo, un alcohólico, de mí, o sea, solo podría esperar incomprensión. ¿Por qué? Porque yo no comprendo. O sea, es que no es que lo vaya a recriminar, no, pero es que yo no comprendo cómo una persona toma si el guaro no sabe rico. O sea, es que yo comería helado Häagen-Dazs, o sea, cosas ricas. Pero en cambio, un alcohólico recuperado va a entender la otra persona, va a saber cómo llegarle y va a ayudarlo. Entonces, ¿qué hace? Porque eso es un nido de ratas. El alcoholismo es ese que no pudo dominar eso, entonces lo baja con alcohol, ¿verdad? Cualquier problema va a la cantina y se va formando un nido de ratas. Entonces, un alcohólico tiene gran capacidad, o sea, gran potencial para ayudar a otros alcohólicos. Un alcohólico ya cristiano, porque dicen que el alcohólico siempre va a ser alcohólico, yo no sé, pero alguien ya recuperado tiene gran potencial para ayudarle a los demás, porque tiene conocimiento y tiene autoridad moral para ayudarle a otros que puedan salir de eso. Uno podría hacerse una prédica de eso, pero no es lo mismo, jamás. No va a ser lo mismo. Entonces, ¿quién va a ser mejor? ¿Quién se va a poner mejor en los zapatos de un alcohólico que otro que ya esté recuperado, verdad? Un alcohólico recuperado puede ayudar a restaurar a otros, ¿verdad? Y le puede ayudar a quitar ese nido de ratas, ¿verdad?
Porque dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Ajá. Entonces, todo lo malo que hemos vivido es una herramienta para ayudar a los demás. Y por último, creo aquí en Corintios 12, segunda de Corintios 12, dice, segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, porque Pablo había tenido una revelación fenomenal, o sea, él dice que él enseñó a Dios, o sea, mismo Jesús, fue algo terrible, tremendo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen desmedidamente, se me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me la quite. Y en otras dice, y 3 veces me ha dicho que no. Y me ha dicho, bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Porque de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, dice que más bien él ya raja con las debilidades que tenía, ¿verdad? Porque entonces Dios lo fortalece ahí. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo era a veces escribía muy profundo. Entonces vemos que hay diferentes tipos de debilidades, ¿verdad? Pero todas deben usarse para la gloria de Dios. O sea, en realidad las debilidades no son buenas, ¿verdad? No son buenas. Pero lo bueno es que Dios se ha exaltado cuando logramos usar esas debilidades para su servicio. Eso es lo bueno. Como en el caso de Gedeón, ¿verdad? Que quedó de manifiesto que fue el poder de Dios el que liberó al otro. Porque era un hombre de Gedeón contra casi 500 del contrario. Entonces ahí queda manifiesto que fue Dios el que les ayudó. Para que Gedeón no fuera a reclamar el éxito para él. Eso era así. De la misma manera, entonces Dios puede usar las habilidades o las debilidades, mejor, de un tomador para fortalecerse en esa debilidad y ayudar a otros a salir de ahí. Eso es utilizar los nidos de rata para expandir el reino de Dios. Micrófono, sí. Está bien. ¿Usted me puede ayudar? No sé si... Bueno, no sé la música, si se escuchará con esto. No, estaba bien. 1, 2. 1, 2. Creo que estaba encendido. 1, 2. No sé. Ahora sí. Bien, entonces, de la misma manera que Dios entonces se puede glorificar en un tomador restaurado, por ejemplo, se glorifica en toda persona que haya tenido sus debilidades, ¿verdad? Entonces, lo mismo podríamos decir de los homosexuales, de los malhumorados, de los de feo vocabulario y de todos los demás. Lo mismo. ¿Qué dicho entonces que podemos expandir el reino de Dios utilizando nuestras debilidades? Entonces reflexionemos. Identifiquemos los nidos de rata que hay en nuestras vidas. ¿Verdad? Primero hay que identificarlos para quitarlos y ponerlos al servicio de Dios, ¿verdad?
es tiempo de validar la palabra de Dios, porque eso es una validación de la palabra de Dios, o sea, un cumplimiento de la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien a los hijos de Dios. Ajá. Es un privilegio que con Dios nada se pierde, ¿verdad? Aún hasta los errores que hemos cometido son reutilizables, todo eso para alabar el nombre de Dios. Ajá, con todo ese conocimiento podemos liberar a otras personas el mismo problema que Dios nos ayudó a vencer, ¿verdad? El mismo problema, eso le puede ayudar uno a otras personas. Bien, entonces vamos a orar ya para concluir. Bueno, ya por dicha se escucha mejor. Es que ahí andaban, bueno. Entonces vamos a inclinar el rostro para darle gracias a Dios, porque también debemos analizar si ha habido ahí nidos de rata, ¿verdad? Si tenemos algo que pueda calzar entre eso de nidos de rata. Ahora sí, de nuevo. Bien, gracias. Bueno, Señor, gracias porque tú eres misericordioso, Señor, y tu palabra es un tesoro, es una mina de conocimientos que tenemos ahí para minar, para escarbar, para meternos y obtener sabiduría, Señor. Y es que necesitamos sabiduría, Señor, para no permitir que las trampas del enemigo destruyan nuestra vida. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para que no se acumule en nosotros maldad, para que el chisme, la murmuración y todo eso, Señor, sea quitado de nosotros, para que no se formen nidos de ratas, Señor. Porque tu palabra dice que debemos, Señor, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ajá. Señor, por eso necesitamos guardar nuestro corazón, Señor, deshacernos de todos los disgustos, Padre, de toda cosa que quiera formar nidos de rata en nosotros, Padre Santo. Porque el enemigo pone muchas trampas, Señor, pero sabemos que tú nos das sabiduría. Nada más tenemos que pedirte sabiduría para identificar las cosas incorrectas y sacarlas de nuestras vidas, Padre Santo. Padre, que no se acumule amargura en nosotros, ni ninguno de los otros males, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos cumplir con este consejo tan sabio que tu palabra nos recomienda, Señor. Que nuestro enojo no dure más de un día, Padre Santo. Danos la sabiduría, Señor, para que vayamos acomodando las cargas conforme pasan los acontecimientos, Señor. O dejando las cargas, como decía la alabanza, Señor, dejando las cargas. No tenemos que andar cargando cosas que no nos corresponden, porque todo eso no genera más que nidos de ratas, un montón de cargas, bolsos de una cosa, bolsas de otra, Padre Santo, cajas con basura, todo eso genera nidos de ratas. Todas esas cosas tenemos que irlas dejando, y tú nos has dado esa potestad de despojarnos de las cosas del viejo hombre, Señor. Padre Santo, en nuestra manera de vivir actualmente moderna, Señor, no nos queda mucho tiempo, y entonces comenzamos a acarrear tantas cosas y alimentar nuestro corazón con resentimiento, Señor, cosas que van formando los nidos de ratas, Padre Santo. Padre, no queremos que el enojo cubra nuestro corazón, Señor, y nuble nuestro entendimiento como un matapalo, Padre Santo. Ayúdanos a sanar nuestra mente de todos los recuerdos dañinos y dolorosos, Señor, de todas las injusticias que nos hayan hecho, Padre Santo. Ayúdanos a sanar nuestro corazón de eso, Padre Santo. Y que no permitamos, Señor, que las tentaciones del enemigo comiencen poco a poco en nosotros hasta que luego se formen situaciones inmanejables, Padre Santo. De esta historia de Caín y de Abel, Padre Santo, queda claro de que la amargura acumulada
cuando no la procesamos adecuadamente, Señor, y se acumula, es muy dañina, Padre Santo. Y el mismo Caín fue mezquino en su ofrenda y luego no quiso aceptar, Señor. No quiso aceptar, Padre Santo. Todas esas cosas, Padre, sácanos de nuestro corazón todo eso, Señor, y ayúdanos a que nosotros saquemos esa basura de amargura, de enojo, de disgusto, Padre, contra otras personas. Que saquemos la basura, Padre. Nada la dejamos haciendo en nuestra casa, Señor. Líbranos de toda envidia, Señor, porque no queremos que se formen nidos de rata en nuestra mente, Señor. Padre Santo, fortalece, Señor, nuestro corazón y llena nuestra mente de ti, Padre Santo, y nuestro corazón, llénala de ti, Padre Santo. Que todo el espacio que queda de toda la basura que tenemos que sacar sea llenado con la paz del Espíritu Santo, Señor. Sea todo eso llenado con tu presencia, Señor. Todos nuestros errores, Padre, los sacamos. Ya no tenemos que cargar con ellos, Padre. Solamente los vamos a utilizar para ayudar a otros que necesiten, Padre Santo. Llena nuestro corazón de paz, Señor, para manejar aquellas situaciones que no podemos cambiar, Señor, porque hay situaciones que no podemos cambiar, pero necesitamos tu paz, Señor. Padre, tu palabra también nos dice que si confesamos nuestros pecados, que tú eres justo para perdonarnos, Dios mío, y limpiarnos de toda maldad, sin importar el nido de ratas que tengamos en nosotros, Señor. Pero sacamos toda esa basura, Señor, confesamos nuestros pecados, Señor, todos nuestros enojos y las amarguras, Padre Santo, todo eso lo sacamos de nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, habite en nosotros, Señor. En este momento, Padre, te pido que nos limpies de toda inmundicia que haya en nosotros, Señor. Que el nido de ratas de nosotros sea quitado y que el Espíritu Santo pueda mudarse, Señor, y mudarnos a nosotros con vestiduras nuevas para que se pueda mudar a nuestro corazón, Padre bendito. Padre, que pueda habitar cómodamente, Señor, en nosotros, Señor. Padre, que nosotros sintamos esa necesidad de quitar todo aquello que se acumule y nos genere cosas negativas, Padre Santo. Padre, te pedimos que como tú eres compasivo, Señor, con nosotros, te damos gracias por todo eso, pero te pedimos que tú nos ayudes a ser compasivos con los demás, Señor. Queremos tener un corazón como el de José, Padre, que logró vencer el resentimiento contra sus hermanos, que logró vencer toda la amargura que tuvo que generarle a aquellos, Señor. Logró vencer eso y se mantuvo firme en tu propósito, Señor, y nunca olvidó sus sueños, Padre bendito. Te pido que tú nos des esa capacidad, Señor, que recordemos nuestros sueños y no nuestras amarguras, Dios mío. Así es, Padre, y te pedimos también tener esa iniciativa de José, que cuando interpretó el sueño del faraón, fue más allá y le aconsejó. Necesitamos, Señor, tener iniciativa, Padre Santo. Que todo lo malo que nos haya sucedido, Señor, y los errores que hemos cometido, hoy decidimos ponerlos, Señor, a tu servicio, Padre Santo, para expandir el reino de Dios, Señor. Por eso santificamos todo lo malo que hayamos tenido, Padre, y lo consagramos, Señor, para el servicio en el reino, porque a nosotros todas las cosas tienen que ayudarnos a bien, Señor. Yo vengo declarando que todas las cosas negativas que nos hayan pasado va a ser una herramienta para atraer más gente, Señor, a tu reino, porque no es con nuestras fuerzas, Señor, sino es con tus fuerzas, Padre Santo. Padre, que todos esos momentos en que hemos quedado humillados, en ridículo, como agarrando el aire, Padre Santo, todas esas cosas las olvidamos, Padre Santo. No son ya más un nido de ratas en nosotros, Señor, sino que eso lo sacamos, quitamos ese nido de ratas y todo ese material, Señor, es usado para beneficio, Señor, en vez de
causarnos problemas, en vez de causarnos moscas espirituales, Señor, en vez de causarnos ratas espirituales, todo eso se quita, Señor. Quitamos las ratas, todo eso, y eso lo usamos para abono, Señor, como un abono espiritual para que tu reino crezca, Señor. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, y te pido que tú lleves a cada uno de nosotros, Señor, nos lleves de regreso en paz a nuestros hogares, Señor. Te doy gracias por este privilegio que me has permitido compartir hoy tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, este